Entonces vamos a ver algunos circuitos con diodos. Inicialmente vamos a tratar de analizar de forma eh, real, ¿ya? Y luego vamos a analizar también de forma ideal o una solución aproximada. ¿Ya? Y en este caso, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos tengo una fuente de tensión, una batería, y aquí tengo un diodo, ¿no? Y tenemos una resistencia para fines prácticos. Entonces esta resistencia vamos a darle un ohmio. Y acá la fuente de 10 voltios. Y el problema nos dice lo siguiente, ¿no? Dado el circuito, vamos a calcular la tensión sobre el diodo. La corriente que circula en la red o en el circuito. La resistencia interna del diodo. Inicialmente entonces tenemos nuestro circuito de esta forma. Vamos a considerar que el diodo es real, o sea, con características reales. Por lo tanto, necesitaríamos trabajar con la ecuación de Shockley, ¿no? Con la ecuación real para calcular exactamente los valores o la corriente que existe en la red. Primero lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a hacer el análisis eh, de cómo estaría funcionando el circuito. Lo primero que tenemos que ver es que está con una polarización directa, es decir, positivo al positivo, negativo al negativo. Por lo tanto, el diodo está en polarización directa. Como está en polarización directa, adicionalmente también tenemos que ver si el voltaje es suficiente para eh, circular este diodo. Vamos a asumir que inicialmente nuestro diodo es de silicio, entonces tiene que ser este voltaje mayor que 0,7 voltios.
Como tenemos 10 voltios, obviamente quiere decir que sí está en conducción. Por lo tanto, va a existir una corriente en este caso, que la vamos a llamar I del diodo, ¿ya? Y aquí también existe un voltaje, entonces, en el diodo, más o menos existiría un voltaje en el diodo. Bien. Si analizamos qué ecuaciones tendríamos, las primeras ecuaciones, básicamente el voltaje del diodo, que circula acá, más el voltaje que caería, en este caso, en la resistencia, y ese voltaje en la resistencia, por ley de Ohm, sería la resistencia, voy a utilizar primero R por la corriente que circula en el diodo, por I del diodo. Todo esto tiene que ser igual al voltaje de alimentación. Inicialmente voy a utilizar la letra B para que hagamos las ecuaciones de manera general. Y luego vamos a reemplazar los datos para calcular exactamente los valores, los parámetros que definen la corriente y el voltaje en el diodo. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. Ya. Primera ecuación. Luego vamos a ver, hallar la segunda ecuación. Y en este caso, como queremos calcular la corriente, vamos a trabajar en un diodo ideal, o un diodo real, perdón, utilizando la ecuación de Shockley, ¿no? Entonces acá, usando la ecuación de Shockley, básicamente, ¿a qué es igual la corriente? La corriente en el diodo, ID, sería igual a la corriente de saturación por el exponencial e elevado a la... Y aquí les había mencionado, tenemos dos posibilidades de trabajar. Podemos trabajar con la ecuación reducida de Shockley, en función de la temperatura que tenemos, pero si asumimos ya una temperatura ambiente, podría trabajar con la ecuación de Shockley reducida, y en este caso, esta ecuación reducida simplemente era el voltaje del diodo, que tenemos acá, y aquí tendríamos el voltaje de Boltzmann, ¿ya? Todo esto acá, menos 1, cerramos nuestro paréntesis. Esta sería la ecuación de Shockley, ¿ya? Considerando directamente el voltaje de Boltzmann. Esto para hacer un poco más sencillo. Vamos a asumir que estamos en temperatura ambiente, entonces no varía nuestra temperatura. Segundo, es un diodo de silicio, ¿no? El parámetro N también lo estamos considerando como 1. Estamos en parámetros de cambio simplemente. Entonces, en nuestra ecuación simplificada sería esta. Si me dieran otras condiciones, es decir, temperatura, una zona de cambio más abrupta, entonces obviamente utilizaría la otra ecuación. De esta ecuación incluso podemos
todavía hacer una semejanza mucho más pequeña, ya que este E a este voltaje eh, va a ser muy grande con respecto a uno. ¿Por qué? El voltaje del diodo, ya que va a caer mínimamente, va a ser los 0,7 voltios, o sea que va a caer sobre esto. Y el voltaje de Boltzmann es 25 milivoltios, ¿ya? Entonces, voltaje del diodo sobre 25 milivoltios es bastante, es grande, y E a un valor grande es mucho más grande, entonces esto con -1 básicamente va a ser lo mismo. Podríamos decir que esto es equivalente a solamente la corriente de saturación por el exponencial, y aquí simplemente el voltaje del diodo sobre el voltaje de Boltzmann. ¿Ya? Esa sería entonces nuestra ecuación, simplificada utilizando la ecuación de Shockley. Vamos a llamar nuestra segunda ecuación. Bien. Para fines consiguientes, acá no tenemos todavía algunos datos, o sea, debería darnos dado el circuito, calcular la tensión sobre el diodo. Para poder utilizar la ecuación de Shockley, necesitamos específicamente estos dos datos, la corriente de saturación y el voltaje de Boltzmann, ¿ya? Vamos a nosotros a utilizar, ya en este caso, consideramos, ya, en nuestro caso vamos a considerar lo siguiente, es decir, la corriente de saturación, ¿ya? Como un dato adicional, ¿ya? Necesitamos esto para poder calcular, entonces voy a decir que la corriente de saturación, por lo general, en los diodos de silicio es de 10 microamperios, ¿ya? Pero puede darse otros valores, entonces este tendría que ser un dato que nos tendrían que dar para el ejercicio. Como no se nos da, vamos a considerar directamente 10 microamperios para un diodo de silicio. De la misma forma, también vamos a considerar lo que les mencionaba, el voltaje de Boltzmann. Puede ser entre 25 y 26 milivoltios, ¿ya? Para nuestro caso lo voy a considerar 25 milivoltios, es decir, voy a tomar un parámetro un poco más exacto, ¿ya? Ahí aquí puede haber una variación. Vamos a ver si, por lo general, prefiero utilizar 26 milivoltios para hacia adelante, más que todo en el caso de los transistores, ¿ya? Pero para avanzar acá vamos a considerar 25 milivoltios. De todas formas, esto debería darnos, estos son datos que deberían darnos en el ejemplo, pero como no se nos da, vamos a asumir valores generalmente por defecto. Sí, esto para que tengamos datos para esta ecuación, porque si no, obviamente no podríamos avanzar. Acá con esta relación, entonces, ahora voy a trabajar. Podría hallar la corriente del diodo, pero necesito calcular el voltaje que hay en el diodo. Aquí hay algo muy importante. Una cosa es el voltaje que existe en el diodo y otra es el voltaje de ruptura. En algún momento van a ser los mismos, ¿no? Pero tenemos que calcular exactamente el voltaje que está cayendo sobre el diodo, ¿ya? Y ese es el que vamos a tomar en cuenta. Entonces, acá el voltaje del diodo es nuestra incógnita. La corriente de saturación es un dato. El voltaje de Boltzmann es un dato. Y la corriente en el diodo también es incógnita. Entonces, tengo dos ecuaciones y tendría dos incógnitas, es decir, el diodo, el voltaje en el diodo y la corriente en el diodo. Entonces voy a resolver este
sistema. Entonces voy a primero reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ya? Si nosotros reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, si reemplazamos 2 en 1, tendría, y voy a utilizar esta, ¿no? La más sencilla. Entonces esto viene acá en ID. Mi ecuación va a quedar más R. Aquí vamos a modificar. Y esto sería la corriente de saturación por E a la el voltaje del diodo sobre el voltaje de Boltzmann. Básicamente, entonces, esta sería mi ecuación resultante, donde tendría solamente una sola incógnita. Y en este caso, ¿cuál sería la incógnita? Sería el voltaje en el diodo. Pero vemos bien, aquí tengo un problema, ¿no? Este voltaje en el diodo está acá y también está acá. Entonces se nos hace un poquito complicado el resolver esta ecuación. Básicamente es una ecuación difícil porque tendría que despejar de acá. Si yo aplico el logaritmo acá, para despejar acá, despejaríamos esto, pero aquí tendría logaritmo. Luego voy a volver a tener este problema. Entonces, esta ecuación, ya llamamos la ecuación 3. Esta va a ser mi ecuación 3. Bien. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, necesariamente para resolver esta ecuación, ya les mencionaba, no podemos despejar el voltaje D por esta situación, ¿no? Entonces, pero podría utilizar algún otro método, por ejemplo, Newton-Raphson y otros, para hacer el cálculo de esta solución. Entonces, utilizando Newton-Raphson o resolviendo por otros métodos, ¿ya? Que, Sí, que metiendo directo a la calculadora sale el resultado. exacto. O sea, exacto, la calculadora nos hace básicamente Newton-Raphson en realidad, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el resultado. Si ustedes tienen la posibilidad en la calculadora, mucho mejor, ¿no? Entonces, calculando directamente la calculadora nos va a dar el resultado, ¿ya? Pero por métodos así directos, aquí no puedo despejar, pero sí puedo hacer, por ejemplo, mi Newton-Raphson o el uso de una calculadora. ¿Cuál es el valor que tiene? A ver, primero voy a poner acá los valores. La ecuación básicamente acá tendríamos el voltaje del diodo. La resistencia vale 1K y la corriente de saturación vale 10 micros, ¿ya? Entonces 1K por 10 micros, esto me va a dar básicamente 0.01, ¿ya? Eh, en este caso igual va a ser en voltios, ¿no? En voltios, igual que esto. Entonces simplemente voy a tomar la constante. Y aquí, esto tendría que ser 25 milivoltios. Para simplificar, 1 sobre 25 milivoltios, básicamente lo puedo poner como 1 entre 25 milivoltios es igual a 40. 1 entre 25, 40 voltios. Y en este caso, por el voltaje D. ¿Ya? Eh, y mi fuente es igual a 10. Para que poner la calculadora, tendría que poner así, ¿no? Menos 10 igual a 0 como ecuación.
Si resolvemos ahora esta ecuación, el resultado, ¿cuánto le sale a ustedes? 0,173. 0,173 voltios. Perfecto. Ya. Ya tendría entonces una de las incógnitas, es decir, el voltaje que circula en el diodo. ¿Ya? Eso es bien importante, eso es el voltaje que estaría eh, manteniéndose en el diodo. O sea, y esto es lo que me va a dar una característica de cómo estaría funcionando el diodo, o sea, para calcular más que todo su resistencia me va a servir. Ahora, de acá lo que tengo que calcular es la corriente en el diodo. Nuestra anterior ecuación, básicamente, la corriente es igual a la corriente de saturación directamente con esta ecuación, ¿no? Esto básicamente, ahí, vamos a poner esto en la ecuación 2. La corriente de saturación es igual a 10 microamperios. Y aquí el voltaje del diodo sería 0,173. Perdón. Está en voltios y el voltaje de Boltzmann, aquí 25 o como 25 milivoltios. Cual nos daría básicamente este valor aproximadamente 0,01 amperios. ¿Ya? Si está bien el cálculo, esto está en voltios, ¿no? Voltios o milivoltios. Tendríamos Sí, este resultado. Finalmente, ya tendríamos entonces la corriente y el voltaje que circula, la corriente que circula y el voltaje que también estaría acá sobre el diodo, ¿ya? Esto es importante, es el voltaje que cae porque obviamente hay una división de tensión, ¿no? Entonces, ahora sí podríamos calcular la resistencia que tiene el diodo. ¿Cómo podríamos calcular esta resistencia que tiene el diodo? Ley de Ohm, ¿qué? Podría ser ley de Ohm, ¿no? Una opción. Y en este caso tendríamos de nuestro circuito acá, o división de tensión, ¿no? Básicamente, uh, bueno, por ley de Ohm, la corriente sobre el voltaje que circula, ley de Ohm, tendríamos la resistencia. Y en este caso sería igual a por ley de Ohm, entonces, RD RD va a ser igual al voltaje que cae sobre la corriente.
Y básicamente en este caso tendríamos entonces que sería igual a el voltaje 0.173 todo sobre 0.01 amperios. ¿Cuánto nos daría este resultado? $17,3. 17,3. En este caso, ohmios, ¿no? Algo bien importante acá. Eso sería, digamos, un cálculo directamente por ley de Ohm, ¿no? Si hacemos, porque es el voltaje que cae y, y la corriente, ¿no? O sea, pero hay que tomar en cuenta de que este elemento todavía es un elemento activo, entonces no es tan directamente la ley de Ohm si hacemos de forma real. Y en este caso, como esta función varía respecto a, tiene una variación, eh, no, es variable, ¿no? En función de otros parámetros, ¿ya? Entonces lo que se sugiere es hacer lo siguiente, es decir, que esta relación RD básicamente no sea simplemente BD sobre la corriente, sino sea una variación, en este caso, o lo que llamamos una derivada parcial. ¿Ya? Entonces esto debería ser una variación de de los voltajes con respecto a la variación de la corriente. Entonces, esto me va a dar un mejor parámetro de la resistencia real que tendría el diodo, ¿ya? Porque obviamente solamente esta corriente sería en un instante dado, ¿ya? Ese es en el instante dado que tenemos esa resistencia, ¿ya? Tomando la ley de Ohm. Entonces, en este caso, si queremos hallar la resistencia más exacta que circularía o la resistencia que tiene el diodo, en forma general, lo que se sugiere hacer es hacer una variación del voltaje que hay en el diodo con respecto a la variación que puede haber en el diodo, en la variación de la corriente del diodo. Y esto básicamente es equivalente a, acá no tengo, sería la derivada parcial, bueno, en este caso como la función depende de varios parámetros, o sea, la corriente en este caso depende de varios parámetros. Aquí tengo esta ecuación, la corriente respecto de el voltaje del diodo, ¿ya? Entonces voy a calcular, aquí podría hallar una variación, es decir, eso es lo que tengo que calcular. Lo que sí puedo calcular de esta ecuación es su variación, es decir, una derivada parcial de la corriente del diodo respecto del voltaje del diodo. ¿Ya? Entonces, si nosotros utilizamos esta relación, tendríamos acá que voy a calcular, voy a hacer al revés, o sea, aquí esto, por favor, tendría que ser la derivada parcial. Voy a utilizar
derivada parcial de la corriente respecto del diodo. Y en este caso, ¿a qué sería igual? Simplemente va a ser igual. Al derivar es I de S por el exponencial del voltaje, aquí, del diodo sobre el voltaje de Boltzmann. Esa era mi ecuación. Si estamos derivando, esto va a pasar acá a dividir. Entonces acá tendríamos algo. I de S sobre B de T. Entonces, ese sería el resultado al cual deberíamos tender, ¿ya? Para que sea correcto la resistencia, es obviamente el inverso de esto, ¿no? Si nosotros trabajamos de esta forma, ahora esto si yo lo reemplazara en esta ecuación, tendríamos que la resistencia RD, para nuestro caso, vendría a ser esto de forma inversa, esto también de forma inversa, es decir, aquí el voltaje de Boltzmann sobre la corriente de saturación todo por este también va a ser exponencial inverso, entonces sería E a la menos aquí voltaje D sobre el voltaje de Boltzmann. Entonces, esa sería más o menos la relación entonces de la resistencia de un diodo en parámetros generales, no tanto así como por la ley de Ohm. Entonces, si nosotros reemplazamos ahora aquí los valores, básicamente tendríamos 25 milivoltios sobre la corriente de saturación, 10 micros, ¿ya? Todo por E a la... Y aquí tendríamos menos, no sé si me pueden ayudar a calcular, 0.173 sobre nuevamente 25 milis. El resultado de esto me da prácticamente 2.5 ohmios. Entonces, en lo correcto, no necesariamente debería ser una ley de Ohm, ¿ya? Esto de acá, lo que debería ser es esto. La resistencia del diodo es una variación del voltaje que hay en el diodo sobre la variación en la corriente del diodo. Dicho de otra forma, sería la derivada parcial del voltaje del diodo respecto de la corriente en el diodo. Y básicamente la podría representar con esta fórmula. Y con esto entonces calcularía y tendría ya realmente la resistencia en el diodo, ¿ya? Entonces esta sería la parte correcta. Esta de acá no la vamos a considerar y tendríamos ahora acá la corriente en el diodo, el voltaje en el diodo.